nombre del Ministerio Internacional, el Señor es mi pastor, le damos la más cordial bienvenida a este recinto, a esta casa de oración, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales también. Gracias por estar allí en ese lugar y por disponer también el tiempo para escuchar la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Sé que hoy también será llenado del Espíritu, cambiado y transformado, porque ciertamente Dios tiene palabra de vida, palabra de salvación. Hasta ellos y a todos los que nos siguen, le damos un fuerte aplauso y también nos damos nosotros un fuerte aplauso por llegar a este recinto. La alabanza que decía correremos, decía que nosotros colocábamos nuestros ojos en Jesús, nuestros ojos en ti. Ciertamente la vida del cristiano, cuando nosotros conocemos que Dios es nuestro Señor, en Él ponemos, y nos enseña la palabra, que en Él ponemos nuestros ojos. Y es una de las primeras enseñanzas que recibimos, que el cristiano anda por fe y no por vista, ¿verdad? Andamos nosotros por fe y no por vista. Pero eso nos cuesta y nos ha costado, a pesar de que es fácil manifestarlo, entenderlo. ¿Okay? No es sencillo andar por fe porque hay condiciones en nosotros, hay situaciones en nuestro interior que merman esa condición de andar ciertamente por fe. Si nosotros vemos o estamos acostumbrados que el sistema donde nos movemos, eso es lo que nos enseña. A cualquier lugar que usted va, si inauguran un centro comercial o algún un local, nosotros inmediatamente vemos y observamos lo que está externamente, o sea, la pomposidad de lo que se está manifestando y todo lo externo. Y decimos, oye, qué tremendo lo que están haciendo, que si es una estructura, qué tremenda estructura, mira esto, mira aquello. Pero muy poco nos ponemos a ver la condición interna que tiene esa estructura, en todo caso, que fue levantada. Y muy poco, solamente cuando sucede algo es que vemos, oye, los cimientos, si se llega a pasar una situación que no la deseamos, decimos los cimientos no estaban bien fundados. Es decir, lo interno no estaba acorde con la estructura que estaba soportando. Y así nosotros estamos acostumbrados a andar de esa forma, a pesar de que decimos que andamos por fe y no por vista. Y el cristiano lamentablemente tiene que observar, como dijo allí en un momento Tomás, ver para creer. Y es lamentable que a pesar de que nosotros la enseñanza viene que no es de esa forma, nosotros de esa forma es que nos movemos. Pero en esta mañana usted va a ser cambiado, usted va a ser transformado, va a recibir una palabra de Dios que le va a enseñar y va a empezar a obrar en usted para saber qué es lo que está pasando. Si soy yo cristiano y me llamo hijo de Dios, ¿por qué en todo caso estoy haciendo obras del diablo? No se sorprenda, sí, el cristiano, a pesar de que dice que es hijo de Dios, obra conforme a obras de Satanás o obras de la carne. Y ya vamos a ver en esta mañana qué es lo que quiere tratar el Señor con nosotros. Antes de empezar lo que el Señor ya tiene preparado, vamos a poner esto en manos del Señor, aunque todo está ya en sus manos para que Él sea el que tome el control. Nosotros tenemos ya por costumbre, y es así como nos hemos manifestado, que sea Él enseñoreándose de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú tomando control, mi Dios santo, de que cada palabra que salga de mi boca sea para edificación, sea para consolidación de la iglesia, sea para transformación de todas las almas que hoy tú trajiste en esta mañana. Y los que están recibiendo la enseñanza a través de las redes sociales, a ellos también alcánzalos, mi Dios, porque tu palabra transforma y cambia, trasciende espacio y tiempo y hace lo que tú le has enviado a hacer. No regresará vacía a ti, así lo dice, Señor, y yo sé que tú empezarás a hacer los cambios y transformaciones de quien lo necesita. Solamente tú conoces quién adolece, quién le falta, quién necesita y qué harás con ellos, Señor. Yo te pido pues que en esta mañana tú, mi Dios amado, obres en ellos, obres en nosotros y nosotros empecemos a cambiar, a ser transformados para bien y bendición y propósito que tú tienes con nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén. Amén y amén.
Entonces, como les decía, amados hermanos, vemos la parte externa, vemos la condición que presenta la persona externamente. Si yo le preguntara, si yo le dijera aquí a alguno de ustedes qué problema está presentando, qué situación tiene usted, y uno como buen cristiano sabemos que las luchas que se presentan son espirituales. De hecho, la palabra dice y manifiesta que nuestras armas no son carnales, ¿verdad?, sino espirituales para enfrentarnos a cualquier situación que se pueda presentar. Y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, espíritus malignos, toda esa cantidad de cosas que nos muestra el Señor y comprendemos que la lucha que tenemos nosotros es espiritual. Pero como les manifesté, nosotros lo sabemos, pero obramos de otra forma, porque vamos y manifestamos que el que tiene el problema contra mí es el hermano, es el vecino, es mi mamá, es mi papá, es algo físico que usted manifiesta. ¿Y dónde dejó entonces esa enseñanza que nos está diciendo que el problema es espiritual? Porque yo estoy yendo, y a quien le tengo rabia o a quien me muestro mi molestia es contra la persona, es contra algo que es tangible, es algo que veo. Y a pesar de que manifiesto que el problema es espiritual. Entonces, el Señor nos hace ver que ciertamente lo que se ve viene de lo que no se ve. Así nos han enseñado y yo sé que ciertamente es así. Tanto lo malo que puede ser mostrado como lo bueno viene de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso da pie para nosotros el tema que el Señor ha querido mostrar en esta mañana, que yo le puse como título, asesino interno, porque ciertamente tenemos a un hombre obrando, por llamarlo de alguna manera, en nosotros, en nuestro interior. Antes de conocer de Cristo, estaba Él solo obrando. El viejo hombre era el que nos dominaba y nos estaba haciendo allí, en nuestro interior, haciendo el trabajo. Cuando conocemos de Cristo, viene, como decimos nosotros, un nuevo hombre a hacer también vida dentro de esa alma y a combatir con el viejo hombre. Esa lucha está y se va a mantener, amados hermanos. Primera enseñanza, se va a mantener, no lo va a poder eliminar. Anótelo si quieren, no va a poder eliminar el hombre viejo, va a estar allí todo momento. Ya vamos a ver que a pesar de todas aquellas personas que usó el Señor, los levantó para la buena obra y siguieron durante mucho tiempo y años, diría yo, haciendo las cosas que el Señor manifestó, en algún momento el hombre viejo también se le manifestó. Hubo descuido, ya lo veremos si es de esa manera. Ahora nosotros lo que queremos es abrir nuestro corazón para entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Ese asesino interior al cual hago mención, si está obrando y se va a estar allí luchando en todo momento, hay que buscar maneras de ver cómo lo desgastamos, cómo lo mermamos, cómo empezamos nosotros a que Él no sea el que se manifieste. Cuando nosotros conocemos de Cristo, ciertamente empieza entonces en nuestro interior, como dice la palabra, a brotar ríos de agua viva. Empieza un cambio y transformación. Empieza la semilla que dio el Señor, esa palabra que nos dio en ese momento, a dar el crecimiento. Y nosotros empezamos a tener una confrontación. De hecho, difícilmente creo que hay alguno que no haya puesto en buscar maneras de qué es lo que le está pasando cuando conoció de Cristo. Y como estábamos viciados y manejados por el viejo hombre, vino toda esa información a tratar de desviarnos de las cosas que ahora el Señor empezó a poner. Y decimos nosotros que somos una nueva criatura en Cristo. De hecho, dice que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ciertamente, palabra del Señor es, y hay que atesorarla en nuestro corazón para que eso sea cierto, porque no es de palabra, es de obra, es el obrar que tenemos nosotros para que eso sea verdaderamente manifiesto. Ya entendemos que lo que va a dar
respuesta, va a dar información de lo que yo soy, va a ser la forma de andar, va a ser el testimonio, va a ser la forma como yo me muevo ahora como hijo de Dios. Y ello hablará por mí, no serán las palabras que salgan de mi boca. Porque muy fácil es escuchar y estar pendiente de lo que dicen. Ciertamente este es un hijo de Dios, este es un cristiano evangélico, es un hombre de Dios, pero las obras son las que determinan si eso es cierto. Y nosotros todos conocemos que somos blancos y presa del enemigo, o presa de las obras manifiestas de la carne, que en todo momento cuando nos ven que hacemos algo que no es correcto, que es contrario a Dios, ya ustedes saben qué dicen, y eso que es evangélico, y eso que es cristiano. Es decir, sobre nosotros está pesando algo, bueno, no pesando, yo me alegro que sea así porque así nos ayuda también a andar correctamente, de que debemos andar conforme a la palabra que dice nuestro Señor. Pero también nosotros lo conocemos, pero el obrar es el que va, si eso es correcto o no es correcto. ¿Está bien? Vea, vamos entonces a la Escritura. En Gálatas 5:17 está escrito: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué será lo que nosotros tendríamos que hacer si no hay esa oposición? Nosotros somos hechura de las manos del Señor. Y yo creo, y es así, que Él nos hizo para hacer el bien. Conocemos también que por la caída de Adán, por la caída del hombre, esa condición vino a nosotros, el pecado vino a hacer mora en nosotros y a manifestar entonces las obras pecaminosas en nosotros. Pero una vez conocido del Espíritu, una vez conocido de Cristo, como le dije, vino a ser también presencia dentro de nuestro interior. Y empezó una lucha, como dice allí, del Espíritu con las obras y deseos de la carne, y de la carne contra el Espíritu. Y ese manifiesto que salga de ese lugar, de esa lucha, es la que nos va a inclinar a qué es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, las obras manifiestas de la carne, lo que ella puede hacer, envía a nuestro corazón, a nuestro ser, a nuestra alma, instrucciones al igual que la envía el Espíritu Santo. Pero la carne también tiene un aliado que, a pesar de que está vencido, también manifiesta pensamientos que ayudan a que la carne sea la que domine sobre nosotros. Estoy hablando del archirrival de nosotros, que es Satanás. A pesar de que está vencido, él pone también pensamientos en nuestro ser, en nuestra alma, para que la balanza se incline hacia lo malo. Y solo el Espíritu está allí combatiendo. A lo mejor me dirán, bueno, pero el Espíritu lo puede hacer todo. Sí, el Espíritu lo puede hacer, pero Él lo que hace es dar, como caballero que es, ¿ah? El único que puede tomar y disponer de todo eso inmediatamente es nuestro Dios. Pero como hemos conocido, Dios es caballero, Dios es respetuoso del libre albedrío que tenemos nosotros. Le voy a explicar cómo es esto. Cuando viene un pensamiento a nosotros, ese pensamiento, supóngase que el Espíritu Santo, usted como buen cristiano, determinó verdaderamente en esta mañana acomodarse para venir a recibir la palabra de Dios. El pensamiento que puso la carne es, usted dispuso y dijo, vámonos temprano porque tengo que estar allá temprano. Voy a escuchar la palabra del Señor y allá voy a estar en ese recinto. La carne le dice, aguántate allí, no te vayamos todavía, vamos a esperar un momento, todavía no. Le dice que no. Y Satanás, que es astuto, le dice, ¿qué vas a hacer otra vez para el culto? Otra vez, ya fuiste la semana pasada. No vaya. Y llega usted, vea, la decisión es suya. Las sugerencias están allí.
La sugerencia del Espíritu Santo, la sugerencia de la carne, la sugerencia de Satanás. A pesar que son 2-1, usted toma la decisión. Usted es el que decide, porque usted tiene un libre albedrío. Y cuando usted entonces inclina la balanza, como dice nuestro Señor, la decisión es suya. Aquí siempre hemos manifestado, hoy no lo hizo el pastor porque supuesto no está, que nos han puesto como testigo al cielo y la tierra y nos invitan a que nosotros hagamos y escojamos el bien. Y nos ponen la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿cierto? Y nos dicen, escoge, porque el Señor siempre nos está manifestando que escojamos, pero la decisión es de cada uno de nosotros. A pesar de que el Señor nos dice cuál es lo que es correcto y lo que debemos hacer, la decisión es de nosotros. Fíjese, entonces ahí está el pensamiento. Ciertamente ellos le va ganando. Pero como le digo, el Espíritu no es que no puede vencer todo, pero ahí está un libre albedrío de nosotros. Él siempre nos va a sugerir lo bueno. Entonces, allí es la inclinación de los pensamientos y cómo se va llenando su interior y qué decisión toma. Supuestamente, usted debería tomar como buen cristiano lo que el Espíritu le dice. Pero, ¿qué problema que no lo hacemos así? Porque como les dije al principio, sabemos que la lucha es espiritual, pero yo le tengo rabia al hermano, que es el que va contra mí, a él es el que le estoy viendo. Y así veo a yo en mi casa, así yo veo al vecino, así yo veo en el trabajo, y así veo físicamente a los que están obrando. A pesar de que algunas veces manifiesto cierta cultura cristiana diciendo, bueno, es lo que mora en él, pero de todas maneras la rabia se la manifiesto es a él. O sea, no le digo que es en todo caso lo que debo hacer. Y allí es que estamos siendo nosotros, amados hermanos, asesinados. Nuestro asesino interior está obrando y a pesar de que manifestamos eso, no lo hacemos y él sigue obrando. Él sigue haciendo las cosas. Por eso es que vemos y tenemos complicaciones. Ahora, esas complicaciones siempre van a estar. Es imposible que también, como le dije, así como el viejo hombre no lo va a poder eliminar, las complicaciones también van a estar presentes. Y no las voy a poder sino someter, no las voy a poder quitar. Y eso es una enseñanza que tenemos que tener clara. Nosotros empezamos algunas veces a reprender cosas que no son espíritu. Y tenemos, ¿cuántos han reprendido espíritu de adulterio? Ninguno. Yo he escuchado aquí, espíritu de adulterio fuera. Pero el adulterio es un manifiesto de la obra de la carne. Entonces fíjense, cuando identificamos ciertamente cómo es que es la cosa, de dónde viene, entonces el Señor le dice, mira, por eso es que sigue en ti. Porque tienes que reprender o apartar la obra manifiesta, los deseos de la carne. Fíjense, el versículo que sigue allí, en Gálatas 5:22, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y una cantidad, una retahíla de cosas allí. Fíjense, ¿qué es? Manifiesta obra de la carne. No es ningún espíritu. Entonces, anote por ahí, ya no reprendo espíritu de adulterio. Voy entonces a buscar la manera a ver cómo es que me la quito. A ver cómo es que verdaderamente va a salir ciertamente el adulterio porque lo van a echar fuera. El Señor le está hablando y nos está diciendo cómo es que debemos hacer las cosas. Porque hasta ahora hemos obrado erradamente. ¿Okay? Por eso, a pesar de que yo lo digo, lo manifiesto y lo echo fuera, no se va. Y sigue entonces el hombre viejo enseñoreándose de mí, enseñoreándose de lo que yo ahora, de la nueva vida en Cristo que tengo. Fíjese. Entonces, sigamos ahí, hermanos, para que vean. Envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Dice Pablo que nos amonesta de eso. Es decir, que hay que buscar la manera de ver cómo empezamos nosotros a mermar todas estas situaciones. Y ya les dije, ¿de dónde viene? Viene de la carne, la obra de la carne. Y la carne
es una que conjuntamente con Satanás que vive en nuestro interior, lo que conforma al viejo hombre. Por eso, todas estas cosas las seguimos manifestando y se siguen mostrando que no deberían estar como hijos de Dios. Y allí es que le manifiesto de que no van a poder ser quitado el viejo hombre, porque eso sigue allí hasta la venida de Cristo. Entiéndalo. A pesar de que usted diga que es una nueva criatura en Cristo Jesús, el viejo hombre sigue allí en nuestro interior. ¿Qué debo hacer entonces? Agarrarlo, verdaderamente, como no lo puedo eliminar, y como hacen cuando el hombre está obrando mal, lo meto a la cárcel, encierro allí, para que no obre. ¿Y cómo lo hago? ¿Será que le pongo unos grilletes y unas cosas para que no se manifieste? No, es espiritual, ¿verdad? Es espiritual, no es carnal. Entonces, tengo que buscar la forma, como dice allí, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Debo buscar la forma espiritual que me da el Señor para poner preso a ese hombre viejo y declararlo inoperante, para que, a pesar de que esté allí, él sea sometido. Y vamos ahora a lo que verdaderamente es lo que el Señor manifiesta para nosotros. Le voy a decir lo siguiente. Cuando preparaba este tema, yo siempre, lo he dicho aquí, siempre busco que el Señor me dé una palabra y sea Él el que confirme lo que Él quiere traer, porque ciertamente Él manifiesta y algunas veces, como le estoy diciendo, no seamos nuestro deseo, que queremos hacer cosas, y como le estoy hablando aquí, verdaderamente el hombre puede hacer cualquier situación que no es lo que el Señor quiere dar. Y pedía palabra del Señor. ¿Cuántos vieron la prédica del pastor el día viernes? Bueno, a ellos fue los que solamente le dieron también y van a saber cuál es la palabra. Ciertamente al final el pastor manifestaba que decía que la batalla que no se peleaba hizo y dijo que en Proverbios 16:32, ¿verdad? Dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién se enseñorea de su espíritu? Ya veo que por eso es que nos domina el viejo hombre, porque nadie se enseñorea de su espíritu. Y a eso es lo que nos manda Dios: enseñoréate de tu espíritu. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que yo sé que hay una lucha interna, que hay un hombre viejo y hay un hombre nuevo. Y con esta palabra el Señor me está diciendo, tú le puedes decir a la carne, mira, tú vas a hacer lo que yo diga. Que a pesar de que tú recibes sugerencias de ti mismo, de tu propia obra y de Satanás, yo también puedo decidir y decir, tú vas a hacer lo que yo diga. Carne, vamos para la iglesia porque vamos a alabar y adorar al Señor. Y así Él te estás enseñoreando de su espíritu, de tu espíritu, y Él vendrá, porque la decisión es tuya. Y en esa decisión se hace lo que tú dices, a pesar de que las sugerencias son otras. De esa manera, entonces me alineo ciertamente con el Espíritu Santo, que busca el bien para cada uno de nosotros, y estamos entonces haciendo las cosas que el Señor nos manda hacer. Entonces debo enseñorearme, amados hermanos. Otra definición no definición, lo que quiere decir allí es que tenga usted dominio propio. Así lo manifestaba también el pastor. Dominio propio para hacer las cosas. Y fíjese que le hablo esto porque el hombre viejo, el hombre viciado, se manifiesta en todo momento y quiere hacer. Él no deja, porque usted lo dominó un momento, dejar de hacerlo. Si lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que usted lo someta por completo y ya no pueda hacer nada. Fíjese, vea el caso de Timoteo. Timoteo, en la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16,
Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Es decir, esa es la condición de nosotros, cuidarnos de nosotros mismos, de mi propia, de mi yo. Cuídate de ti mismo, porque ese es el mayor peligro que hay. Porque ese manifiesto ciertamente de mi yo sucede internamente. Y Pablo también manifiesta que no hay un discípulo como él, que de los discípulos que ha tenido, Timoteo tenía dones, tenía talento, tenía disposición, tenía pasión para predicar la palabra, era seguidor de Cristo, era seguidor de las Escrituras, seguidor de Pablo, es decir, como él no había. Pero sin embargo, Pablo le dice, cuídate de ti mismo. Y más adelante también le dice, cuídate de las pasiones juveniles. ¿Por qué le dice eso? Porque ciertamente, Timoteo, yo sé que tú lees, yo sé que tú oras, yo sé que tú ayunas, pero cuídate de ti mismo, porque de allí es que van a venir, en todo caso, el enemigo a aprovecharse y empezar a hacer las cosas que nosotros no queremos. Y hoy el Señor también nos dice a nosotros, cuídate de ti mismo, cuídate de tu propio yo, de tus propias acciones, de que eso mismo que nosotros decimos, que ciertamente la lucha es espiritual, pero yo empiezo a manifestar otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Debo revisarme internamente, debo revisar mi condición de cristiano para ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué tengo ya a flor de labios el manifiesto de que si alguien me mira de reojo, ya voy contra él? Mira, cómo me vio el hermano. Y estoy pendiente de ver cómo entonces me lo enfrento y busco las maneras de ver qué situación estás presentando. Aprenda a tomar esas acciones para bien. A lo mejor el hermano le dice algo, mira le dirá otro, y le llega a sus oídos, mira, hablaron por ahí de que mira que está parado ahí, y que ahora puede llevar la palabra porque tal cosa. Y usted lo toma para sí. Y cuando esté allí en su lugar secreto con el Señor, oye Señor, ¿será que tengo algo verdaderamente que no he visto? Muéstrame, porque si lo dijeron es porque ciertamente a lo mejor me falta algo. Es mejor esa perspectiva, esa vista, esa condición de verlo de esa forma, que manifestarle al hermano que se cree y que si yo tengo 20 años en el Evangelio, me puedo parar cuando yo quiera en ese lugar. Entonces, esa es la condición, la respuesta de nosotros. ¿A quién le está dando vida ahí? Si va de esa manera de responder, por supuesto usted está inclinando la sugerencia que hubo en ese momento del enemigo. Sí, respóndele inmediatamente, porque tú tienes tiempo allí, tú vienes en ayuno, vienes en oración, ¿qué está hablando ese tonto de ti? Inmediatamente usted, dependiendo de cuál es su inclinación, dará respuesta a esa persona. Entonces, la decisión, como le estoy diciendo, es de nosotros. Esa situación la tenemos que entonces controlar. Y por eso el Señor hoy quiere manifestar esa enseñanza para que nosotros sepamos que no estamos exentos, que a pesar de que ciertamente ayunamos, oramos, buscamos la dirección, buscamos la palabra, buscamos todas las cosas que nos muestra el Señor, somos también blancos del enemigo, y si no estamos puestos, prestos y alineados con el Señor, vamos a caer. Y no descuidemos, prácticamente dice, cuídate, como dice Pablo, de ti mismo. Porque por allí es que viene, en todo caso, la condición de hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Y es fácil, amados hermanos, ese desvío. Porque sé que a pesar, mire, el que nos diga aquí, o algún hermano que diga, que teniendo tiempo, 10 años, ponle 5 años, en el Cristo no ha tenido un padecimiento, ciertamente no es ningún cristiano. ¿Hay alguno aquí de eso? No, amados hermanos, todos tenemos padecimiento, todos tenemos inconvenientes. Y no porque nosotros nos toque hoy, por ejemplo, llevar una palabra, no tenemos inconveniente. El pastor, que generalmente es el que predica aquí, también ha tenido inconvenientes. Hemos tenido situaciones, hemos tenido luchas, aún más todavía. Fíjese, cuando inauguramos aquí este recinto, porque estamos claros que una visión del Señor fue la que es dada, y esa se cumplirá a pesar de toda situación que pueda venir adversa. Muchos comentarios surgieron, pero nosotros estamos claros en que Dios
es el que hace la obra. Dios es el que hace las cosas. Y por eso no tenemos ningún problema en escuchar y dejar que pase desapercibido lo que digan de nosotros. Porque igualmente esa obra se va a cumplir. Y damos gloria a Dios porque somos parte de esa obra que se llevó a cabo. Fíjense, entonces la palabra nos dice que nos debemos enseñorear del Espíritu. Y les traigo unos ejemplos, así como les decía, de que lo que se manifiesta allí no es solamente para nosotros. Lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito de esos grandes profetas, grandes hombres que Dios llamó, también tuvieron su padecimiento, su situación, que los llevó por un momento y algunos hasta bastante tiempo, entender y comprender que ciertamente la inclinación hacia el mal estaba dada allí. Primer caso que vamos a ver es el caso de David. David, ya todos lo conocemos, aquí se ha predicado bastante sobre él. Cuando fue llamado, el hombre fue preparado cuando era un muchacho como pastor de ovejas, y dice allí en la Escritura que el hombre, si venía algún león, algún oso a querer comerse alguna oveja, por decirle de alguna manera, o a ver qué le hacía, él agarraba a ese oso y lo hería. Y al león lo agarraba, como dice por allí, por la quijada y lo mataba. Es decir, el hombre era un matador de osos, un matador de leones. Y ese mismo muchacho en ese momento le tenía sobre él el Espíritu Santo. Y conocemos que se enfrentó a un gigante, se enfrentó a Goliat. Y con esa condición fue a ese enfrentamiento. Y como dijo, y dice la palabra, que su enfrentamiento le dijo que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ciertamente, con una honda y una piedra, derribó al gigante. Pero no solamente hay que derribarlo. Efectivamente, como él lo hizo, con la misma espada de Goliat, le quitó la cabeza. Lo dejó listo. Y eso tiene que ser lo que la vida cristiana, lo que los cristianos debemos hacer. Que todas estas situaciones que nosotros conocemos, que se enfrentan a nosotros, no solamente la debemos apartar, sino que la debemos quitar de una vez, porque sabemos que ella es la que nos estaba mermando y haciendo que cayésemos en cualquier obra que no era de Dios. Fíjese que después ese hombre que se enfrentó a leones, se enfrentó a gigantes y obtuvo la victoria, conocemos más adelante que dice la palabra que en aquel tiempo donde los reyes salían a la guerra, a la batalla, se quedó en su casa. Se quedó haciendo las cosas que él consideraba que debía hacer. Y dice la Escritura que entonces estando solo, me imagino qué pensamiento llegaría ahí, y empezó y se asomó por la ventana y vio allí una mujer despamparante, y le aseguro que la sugerencia del Espíritu le diría: David, ¿qué haces viendo para allá por esa ventana? Pero el pensamiento que le puso la carne: oye, mira, esa no es como la que tienes allá. Ninguna de las que tienes se parece a esa. Y el pensamiento de Satanás sería: oye, mira, no estás viendo, ¿ves? Se echó el tobollito de agua y ahí se vio esa figura. Terminó inclinándose a los deseos carnales. Y como les dije, era un hombre que tenía el Espíritu sobre él. Todos conocemos lo que hizo. Tomó a la mujer, ¿verdad? Aquí escuchamos una prédica y es así: la violó, porque no lo hizo con consentimiento de ella, sino porque era el rey y hacía lo que le daba la gana. Y pecó, hizo un acto que no es correcto. Fíjense, no escogido de Dios, un hombre que mataba osos, que mataba leones, que iba con el Espíritu, mataba gigantes,
cayendo en manos de los pensamientos del enemigo. ¿Será que ahí había dominio propio? ¿Será que ahí se enseñoreó de su espíritu? Que el espíritu le dijo, sí, tómala. Sí, los que lo dijeron fueron nosotros. Por eso le digo que ese viejo hombre estaba allí obrando y sigue obrando. Porque ¿de dónde vinieron esos pensamientos? ¿De dónde vinieron esas sugerencias de hacer las cosas que no son las correctas? De lo que está morando en nosotros aún. Pero como dice y le dije al principio, la decisión es de nosotros. Él tomó la decisión de hacer eso. Y fíjense que lo hizo de tal manera que tuvo que enviar el Señor un profeta, a Natán, para que se percatara después de las cosas que había hecho y otras cosas que entonces estaba realizando. Gloria a Dios, porque la palabra de nuestro Señor, ciertamente dice Él que no nos deja tendidos, que a pesar de que usted falle, de que nosotros cometamos errores, Él siempre está buscando que nosotros enmendemos ese error, que esa solución venga y nosotros la tomemos y la empecemos a aplicar. Porque sabemos que a pesar de que hubo muchas fallas, ese fue un hombre usado por Dios. No sé cuál es tu problema, no sé por cuál ventana estás mirando, no sé si el Espíritu hoy te dice, mira, aquello que te dije que no vieras, que estás viendo, hoy te lo estoy refrescando y no metas la vista para aquel lado, no metas la vista a la vecina, no metas la vista al vecino, tú tienes a alguien en tu casa que es el que tiene que ver. No le hagas caso a la carne, ni le hagas caso a Satanás, que te prepara también para que entonces tomes una decisión incorrecta. Si es que lo estás haciendo, el Señor te habla en esta mañana para que enmiendes ese error y le hagas caso a esa voz sublime que es el Espíritu Santo, el cual te dice, no dejes que sea el asesino interior el que tome el control, porque yo te mandé a que te enseñorearas de él. Enseñoréate para que veas cómo vas a tener la victoria que yo te voy a dar. ¿Ven? Fíjese, cuando hay que tomar acciones la tomamos. Eliseo, cuando recibió el toque del manto de Elías, el hombre, ¿qué estaba haciendo? Dice la escritura que él estaba arando, que estaba con los bueyes arando allí. Cuando recibió esa instrucción, ¿qué dijo el hombre? El hombre dijo, dame un momentico. Y fue y escuartizó a esos bueyes. Los repartió allí. Dijo, voy a eliminar esto porque ahora yo voy a una instrucción nueva. Le voy a cortar la cabeza a lo que estaba haciendo porque yo no vuelvo atrás. Ahora vengo un llamado de Cristo, ahora vengo un llamado de nuestro Señor y yo no quiero que esa cosa quede allí, que de golpe venga a refrescarme y yo tenga que regresar a querer arar la tierra nuevamente. Así Él lo dice a nosotros. Él nos dice a nosotros, yo te escogí, yo te llamé y dale y córtale la cabeza a todo lo viejo que tenías antes de que yo te llamara para que cuando lo veas no regreses allá, no tengas una oportunidad de decir yo quiero regresar, como decía Pedro cuando lo dejaron de que fuera pescador y del nuevo llamado que le hizo el Señor se volvió otra vez a pescar. Entonces nosotros tenemos que estar claros lo que tenemos que no, de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor, quitémosle la cabeza, de modo que si pienso regresar, eso no exista. No tengo oportunidad de volver atrás, porque nosotros no regresaremos atrás, amados hermanos. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús y vamos hacia adelante a las cosas a las cuales nos ha llamado el Señor, contra viento y marea, contra situación que se presente, porque Dios también nos procesa en esas cosas que aún no comprendemos, que decimos que son contrarias, pero que son para que nuestro testimonio sea mostrado y que ciertamente el Hijo de Dios, ese nuevo carácter, sea visto por todos los demás, de donde nos sacó el Señor, de donde estábamos tendidos, donde Él con su mano nos levantó y nos dijo, ahora este es mi instrumento que yo voy a usar para grandes obras. Así lo ha hecho con nosotros y con cada uno de los que estamos aquí. Y lo seguirá haciendo. Es decir, que todas esas batallas, esas luchas que has tenido, Él te otorgará la victoria. Ciertamente has pasado por situaciones que a lo mejor no son las mejores, pero no entiendes que el Señor te ha dejado que seas procesado porque tú tienes que ser trabajado, porque tu interior tiene que ser trabajado para que la obra sea manifiesta en bien y no en mal. A eso nos ha llamado nuestro Señor. Vamos al caso de Sansón. El hombre, ciertamente, al igual que David, le aparecía cualquier animal
En el camino, el diablo le manda un leoncito allí, el hombre lo volvió leña, lo volvió triza inmediatamente. No conforme con eso, dice la Escritura que le mandó 1000 filisteos contra él. Y yo creo que de allí, la Escritura dice que con una quijada de burro los mató a todos. Yo creo que de allí es que salió el boomerang. Con sola quijada lo lanzó y acabó con 1000 filisteos. Imagínense, nadie se le podía enfrentar a ese hombre. Pero ¿quién lo terminó dominando? Dalila, dice la Escritura. ¿Será que él se estaba enseñoreando de su espíritu en ese lugar? ¿Será que tenía dominio propio para no llegarse allá donde Dalila? Y fíjese las veces que intentó y todavía no se percataba de lo que estaba sucediendo. Porque la mujer le preguntó en muchas oportunidades, ¿de dónde viene tu fuerza? Y el hombre le decía cualquier cosa y le atacaban de esa forma que él decía. Y todavía, bueno, lo tenía sin cuidado. Imagínense qué era lo que estaba obrando allí, que él cedió. Y por supuesto quien se enseñoreó de el espíritu fue otro, que hasta los ojos le sacaron. Siendo un juez de Israel, fíjese dónde quedó rendido el hombre. Nadie está exento. En Primera de Samuel, fíjate eso, porque este hombre sí me llamó bastante la atención. Primera de Samuel, el capítulo 16. Dice allí la Escritura que Samuel, desde pequeñito, Ana lo llevó al templo y lo consagró para el Señor. ¿Cierto? Lo llevó a ese lugar y allí lo estaban instruyendo en la palabra. Lo estaba instruyendo Elí. A pesar de que Elí hizo unas cosas erradas, él le enseñaba lo correcto porque el Señor fue el que le envió que lo tenía que hacer. El hombre allí se levantó como juez, como sacerdote, y no hace mucho aquí en la enseñanza que nos dieron, ungió al primer rey de Israel, a Saúl, y le tenía un alto aprecio. No sé si por la condición que tenía Saúl, de que, como dice la Escritura, un hombre esbelto, la altura, belleza, no sé. Lo cierto es que ese hombre tenía alta estima por él. En el capítulo 16 nos dice el Señor, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Ya? El hombre lo iban a cambiar. Deja la lloradera, le dijo el Señor. Lo hemos dicho aquí. Voy a ungir a otro rey, te voy a enviar a ti. Bueno, Samuel, me imagino, dejó de llorar y dijo, oye, ciertamente, hay que obedecer la voz del Señor. Y dice que tomó su aceite, dijo Samuel, ¿cómo iré? Hasta ahora, imagínense también lo que dice, si Saúl lo supiera me mataría. Bueno, yo creo que el Señor no quiso hacer nada ahí. Lo voy a pasear, lo voy a dejar porque ¿cómo no te vas a percatar que yo soy el dueño de todo y vas a decir que Samuel te va a matar? Si ya hasta lo deseché. Bueno, si Saúl lo supiera me mataría. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, voy a ofrendar sacrificio a Jehová, que a Jehová he venido a ofrecer sacrificio. Él toma esto y vea el versículo 3. Póngale atención aquí. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirá al que yo te dijere. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor, vas a hacer tal cosa? Porque yo te lo digo. ¿Quería que no escuchaba? Yo creo que le escuchó. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida?
Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificado y vení conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Él hizo lo que Jehová le mandó. Él le dijo, ¿verdad? Yo te diré lo que vas a hacer. Y él inmediatamente vio a Eliab y dijo, este es. ¿Quién obró ahí? ¿Quién se enseñoreó de su espíritu? ¿Cuál dominio propio tiene? ¿Qué pensamientos llegarían a Samuel para él tomar esa decisión? El espíritu le dijo, mira chico, espera que Jehová te hable y tú tomas la decisión. Pero la carne le dijo, mira, este es el duplicado de Saúl, del que acaban de desechar, este es el tipo. O sea, la misma melena, la misma altura, y la carne, sí chico, ese es el hombre que nos agarra tú mismo y di que es este. Y inmediatamente el hombre tomó a Eliab. ¿Por qué le dijo esto? Porque ya va a ver. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Está viendo? La decisión de Samuel fue porque vio al hombre, este es igualito a Saúl. Obrando por nuestra propia condición. Por eso te dice, cuídate de ti mismo, cuídate de ti. Porque tú estás tomando decisiones incorrectas y no estás haciendo caso a la sugerencia del Espíritu. Y yo no creo que lo hayan dejado por su cuenta y el Espíritu no le haya dicho nada. Y siendo un hombre, por eso le dije que fue desde pequeñito, lo entregaron al templo, que estaba instruido en la palabra, que era el juez de Israel, que escuchaba la voz de Dios, porque cuando fueron ungidos Saúl, ya conocemos en las enseñanzas anteriores que Jehová le había hablado y le había manifestado con anterioridad que era lo que iba a hacer. Pero en esta condición, en esta situación que tenía que hacer lo que Dios le dijo, no lo hace. ¿Cuántos de nosotros obramos de esa manera, amados hermanos? Que yo digo, yo hago la voluntad del Señor. Señor, hágase su voluntad. Pero yo tomo y hago lo que me da la gana aquí. ¿Quién es el que obra entonces allí? ¿Tengo el asesino o no lo tengo? ¿Está obrando el asesino o está obrando verdaderamente el Espíritu Santo? ¿Está manifiesta la obra de la carne o está manifiesta el fruto del Espíritu Santo? Samuel entonces obró por su propia cuenta, pero el hombre, como siempre el Señor, enmendó el error, porque vemos allí, cuando el Señor le dice esto, entonces dice, llamó a Isaí y Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, lo cual dijo, tampoco este escogido de Jehová. Ahora le dijo, sí, el Espíritu Santo le estaba diciendo, este tampoco es, este tampoco es, este tampoco es. Él estaba claro y le decía, este no hay ni no tienes a otro, porque oye, estoy escuchando la cosa como es. Sí, tengo uno por allá que está pastoreando las ovejas, tráeme a ese, porque no sé, pero ese debe ser, porque es el último que queda. Entonces estaba claro y cambió su condición. Empezó a hacer las cosas que Dios dijo que esperara para que Él las hiciera. Y así somos nosotros, hermanos. No somos nosotros lo que nosotros hacemos. Nosotros somos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así es el Hijo de Dios, que no obra por su propia cuenta, obra conforme a lo que el Señor te manifiesta que tú harás. Y allí estará tu crecimiento, porque el que escucha la voz del Espíritu Santo y se alinea con Él, en bendición siempre anda, en bendición siempre está, siempre toma la mejor decisión. Por muy contraria que usted la vea, esa es la decisión que toma Jehová para que tú, en todo caso, ya seas bendecido o seas procesado para obtener la bendición. Entonces, de nosotros está qué es hacia dónde yo inclino la balanza. ¿Cómo enfrento a ese hombre interior? ¿Cómo ese asesino que no me ha permitido tener el crecimiento? Yo lo vuelvo, como le estoy diciendo, a encarcelar, a dejarlo allá y declararlo inoperante. Porque lamentablemente, como les digo, el Señor le dice, ahí te lo voy a dejar. Así como cuando Josué le mandaron a eliminar a todos los ídolos que tenía en los lugares altos y no lo hizo. Entonces el Señor dijo, ese pueblo ahora te va a hacer por tropiezo y no te lo voy a quitar, va a estar ahí siempre. Porque no obraste como yo te dije que obrara.
Entonces, vea un hombre de Dios que puede resbalar, que puede tomar decisiones incorrectas cuando no se alinea con la voz del Espíritu Santo. Entonces tenemos esta cantidad de acciones en nosotros, que como les dije al principio, debemos buscar maneras de que ese hombre viejo sea mermado. Ya sé que la lucha es espiritual y Satanás está vencido, entonces tengo que empezar a obrar con la carne. Tengo que empezar a mermar los deseos carnales. Y como les dije, cuando el Señor te da la palabra de que te enseñorees del Espíritu, toma control, haz caso de lo que Él te dice, enseñoréate verdaderamente de todas las cosas que vas a hacer, porque los pensamientos van a seguir viniendo, porque tu vida sigue. A lo mejor sales de este recinto y más tarde en tu casa, ya tranquilo, el Espíritu te mueve, vamos a orar para que la palabra que estabas recibiendo esta mañana haga efecto y te lleve verdaderamente por el bien. Pero también llegará el pensamiento de la carne. Y dice, oye, otra vez, ya fuiste esta mañana, ¿qué vas a volver a hacer orando? Vamos a ver la película. ¿No? Siéntate allí en el sofá y ve, prende el televisor. Y te dirá nuevamente, Satanás también se alineará con ellos y te volverá a decir, sí, chico, ¿qué vas a hacer otra vez escuchando cultos y eso otra vez? Ya la iglesia pasó esta mañana. Y allí estará la decisión tuya. Si verdaderamente busca la dirección del Espíritu para que esta palabra que vas a recibir, sigues recibiendo en esta mañana, te cambie como dijo que te iba a cambiar, te transforme como dijo que te iba a transformar, que te dé la bendición como dijo el Señor que va a hacer efectivamente en cada uno de nosotros, o simplemente la bypaseaste y se perdió toda la enseñanza que el Señor quiere darte hoy. Es una decisión de nosotros. ¿Será que de esa manera puedo poner preso al hombre interior? Efectivamente que no. Por eso dice, enseñoréate. Y si vienen esos pensamientos, no, vamos a orar. Y después que ore, veré la película. A lo mejor en la película también me habla de Cristo y de todas las formas, las cosas que me diste esta mañana. Así tiene que enseñorearse, y enseñorearse es cortarle la cabeza a todas las cosas que están a su alrededor y poner por obra lo que el Señor manifiesta. Mire, todos aquí hemos tenido luchas y batallas. Muchos también han obtenido victoria. ¿Cuántos han obtenido victoria aquí? Así es. Victoriosos los hijos de Dios. Porque ciertamente, a pesar de la situación que podemos estar pasando, el Señor tiene una solución y una respuesta para cada uno de nosotros. Él tiene grande misericordia, porque esto se llama misericordia, porque a pesar de que su palabra dice que Él paga. Fíjese, la palabra dice que paga conforme a la obra, pero Él dice después que en su inmensa misericordia no lo ejecuta, es decir, que no termina pagándonos a nosotros conforme a lo que hacemos. Porque si fuese así, estuviéramos eliminados ya, quitados de la tierra como tal. Gracias a Dios tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios que verdaderamente quiere que nosotros nos alineemos con Él y tengamos y manifestamos el reino de los cielos que llegó a nuestra vida. Vea lo siguiente. Todas estas cosas que hacemos nosotros, que opere el viejo hombre en nosotros, es porque nos desviamos de muchas cosas que el Señor nos ha dado. Y no somos o no mostramos verdaderamente las cosas que Dios nos ha permitido y hacemos lo contrario. Por ejemplo, ¿cuántos han recibido aquí bendición del Señor? Yo he recibido muchas bendiciones del Señor y le estoy agradecido, pero hay gente que es desagradecida. ¿Cómo es eso? Ustedes saben lo que es desagradecido, pero algunas veces no nos percatamos que caemos en ese desagradecimiento hacia Dios. Porque en todo el año, a lo mejor somos bendecidos los 363 días. Y 2 días no. 2 días usted pasó una situación complicada. Esos 2 días los recuerda más que los 363 días que el Señor le dio la bendición. Y termina diciendo, Dios, ¿dónde estabas tú? Que no me has ayudado. ¿Por qué no haces un inventario? ¿Por qué no te acuerdas de todas las bendiciones que durante todo el año te da? Y te acuerdas, porque siempre el hombre es así, de las 2 en las cuales pasaste un trabajo.
Y no te percatas que ese trabajo lo pasaste porque ciertamente no estabas dando agradecimiento como era correcto. Porque Jehová lo conoce todo y sabía que tú ibas a desagradecer en vez de estar agradecido. Y dijo, te voy a dejar esos 2 días para que pases esa situación y seguro me vas a decir que no te he bendecido cuando 365 días eran. Te bendecí 363 y 2 que no lo hice para que tú veas que tú y resbalabas también. Esas situaciones ocurren en nosotros. Entonces, fíjese, el varón de Dios, cuando está en esa condición, echa mano de la escritura, echa mano de la palabra, echa mano de lo que el Señor dice. David, como leímos allí, vea toda la situación que pasó, pero el hombre también empezaba a corregir. El Salmo 103 nos dice a nosotros que él manifestó y escribió allí, me imagino que el Espíritu lo indicó, vea, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Cuántos cantaban santo aquí? Santo es el Señor. El hombre está reconociendo, a lo mejor lo hizo también en esa aflicción, cuando le vino Natán y le dijo, mira, estás haciendo las cosas incorrectas. Ve, hermano mía, ¿qué hemos hecho? Vámonos allá delante del Señor. Y hay que, te vas a someter porque ahora sí me voy a enseñorear de ti. Así que, alma mía, bendice a Jehová. Así tenemos que decir nosotros. Así nosotros, cuando vemos esta condición, nos estudiamos y nos manifestamos. No estoy haciendo las cosas correctas. Alma mía, ¿qué está pasando? Vamos a bendecir a Jehová porque la palabra lo dice. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides. Alma, no te olvides. ¿De qué? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No se olvide, amado hermano, de dónde lo ha sacado Jehová y que te tiene aquí en este recinto. Echa mano de donde tú estabas y a dónde ahora el Señor te ha puesto. Mira que estás sentado aquí en este recinto recibiendo la palabra cuando en un tiempo atrás estábamos perdidos, estábamos tendidos, estábamos sin oportunidad y el Señor en su inmensa misericordia nos levantó y nos trajo ahora a recibir palabra que nos está edificando y que nos va a ayudar a ser un hijo de Dios como debe ser. Que aquel hombre viejo, el hombre viciado, el asesino interior, lo voy a poner ciertamente preso para que entonces sea inoperable y yo pueda hacer las cosas que Jehová tiene para mí, en bendición y en todas las cosas que preparó. Fíjese, algunas veces decimos nosotros también y manifestamos, no, yo no tengo oportunidad. Yo he escuchado eso muchas veces. No, es que yo fui muy malo, ya... Mira, ni el Señor, puede hacer algo. No. Mire, el Señor cuando yo leí la palabra sé que también ustedes la han leído, del alfarero, me trajo muchas cosas de cómo Él obra con nosotros. Le dice, me imagino que Jeremías pasaba por esa misma situación. Ya conocemos que Jeremías en un momento le dijo al Señor que él era un niño, que él no estaba capacitado para eso. Y me imagino que Jehová le mostró que a él no le importa eso, que cuando tú eres escogido contra viento y marea, tú vas a hacer la obra que el Señor te dijo que ibas a hacer, que ibas a pasar ciertamente un proceso, ibas a ser procesado, ibas a hacer pasar situaciones, pero que contigo ibas a hacer las grandes cosas. Cuando leí eso, Jeremías, el Señor le dice, anda a casa del alfarero y ve cómo él hace con la vasija. Y dice allí en la escritura que el hombre estaba haciendo la vasija, ¿verdad? Se resquebrajó y el hombre volvió a hacer la vasija. Y dijo el Señor, no podré hacer yo con el pueblo, ese duro servi que es Israel, que hasta contigo mismo volver a hacerte de nuevo. ¿Cuántos son hechos de nuevo aquí? Fíjese algo que me llamó la atención y, oye, ciertamente cosas que cuando nosotros entendemos, comprendemos la palabra del Señor y que Dios te llamó antes de la fundación del mundo para tener un propósito en esta tierra, eres tú, Él no te va a cambiar. Si usted pone atención, el alfarero, ahorita en los tiempos de nosotros, y creo que en aquel momento también, tiene una pila de barro ahí, ¿verdad? Porque él hace muchas vasijas. Y si esa vasija se resquebrajó allí, se dañó, era fácil para él echar mano
del barro que tenía allí, y volver a hacer otra vasija. Pero Jehová dice que es contigo que va a hacer la gran obra. Es a ti y contigo que voy a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Por lo tanto, él levantó el barro resquebrajado y me imagino que le quitó todo aquello que se le pegó, porque al caer el barro ahí se llenó de virutas, de cosas allí, y tuvo que ser limpiado para que esa vasija fuese restituida. Así, amado hermano, también te dice el Señor que a ti te va a restituir, que es contigo que va a hacer la gran obra. Que no empieces a decir que yo tengo tantos pecados, que yo he hecho tantos males, porque el Señor te escogió desde el principio, desde la fundación del mundo. El barro que somos nosotros, y cada barro tiene la marca de nuestro Señor. Somos barro, hechura de sus manos. Nosotros puso Él el Espíritu, y eres tú el cual va a ser restituido para que entonces haga lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo. Por eso le dice a Jacob: no te dejaré hasta que haya terminado la obra que dije que iba a hacer. Por lo tanto, a cada uno de nosotros, no importa el problema que puedas tener, a ti te escogió Él. Tú eres su barro, tú tienes sus marcas, tú tienes su espíritu, tú fuiste hecho de sus manos, y contigo lo hará también. Si lo crees, muéstrale al Señor que así es. Que ciertamente, Señor, barro soy en tus manos, no te cambiará. Él te puso nombre. Él te puso nombre, y el nombre tuyo tiene un propósito, según Dios, aquí en esta tierra. Así que es contigo, es con cada uno de nosotros que estamos aquí, con cada uno de los que me escuchan. Con Él hará la obra el Señor. Porque cada uno, como dice, tiene la marca de nuestro Señor Jesucristo. Si pensabas entonces que te había abandonado el Señor, no es así. No abandona a sus hijos. Él lo dice muchas veces: no te abandonaré. Te saqué de un lugar y te traje aquí, a este recinto, para mostrarte lo que puedo hacer contigo. Es decir, que lo que estás pasando es parte de lo que tienes que pasar, porque contigo voy a hacer grandes cosas. Fíjese, cuando le dije que nosotros no éramos agradecidos, alimentamos entonces el viejo hombre, y es una de las formas de lo que Él entonces nos hace que también tropecemos. Cuando también tenemos una excesiva confianza en las cosas que yo hago, o en las cosas que hacemos como hijos de Dios, también creo una condición para que pueda yo resbalar. Es fácil nosotros hacer cosas que, digamos, nosotros tenemos tiempo en el Evangelio, y por el hecho de tener tiempo en el Evangelio conocemos escrituras, conocemos palabras, hemos sido verdaderamente procesados. Vea, ¿qué pasa con una persona que cuando ya ha hecho muchas veces lo mismo, y viene la excesiva confianza sobre él, y ya no hace las cosas como debe hacer? Por supuesto que cae. Le pongo el ejemplo de un boxeador. El hombre, bueno, está cansado de ganar. No hay nadie que le pueda ganar. Llega un momento en que está, como decimos nosotros en algo criollo, sobrado, dice, que ya ni se entrena. Ya, bueno, ¿para qué? Ya nadie me gana. Cuando no lo hace de esa manera, el Señor también permite que nos pasen situaciones para percatarnos que la cosa es constante, que lo que debemos hacer es mantenernos haciendo las cosas como Él nos manda. Por eso dice en su palabra: más vale que seas frío o que seas caliente, pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Porque la excesiva confianza puede crear de que yo me considere que ya lo he alcanzado todo. Fíjese como dice Pablo: aún yo considero que no lo he alcanzado, prosigo a la meta, prosigo al blanco a donde debo llegar, pero sé que todas esas situaciones no me van a mermar de las cosas que yo debo de hacer.
Pueden venir tribulaciones, pueden venir situaciones, pero siempre voy a estar correcto en las cosas que Dios me mande. Siempre voy a buscar de su palabra, de su enseñanza. Voy a ser guiado por el Espíritu. Voy a hacer lo que Él me ha mandado, a seguir en la oración, a seguir en el ayuno, a seguir buscando su palabra, porque allí es donde debo mantenerme. Porque un momento que me salga, el enemigo está esperando ese momento para aprovechar y que yo resbale. Vea. Aquí el pastor ha manifestado muchas oportunidades de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Y yo no voy a acusar a ninguno de nada de eso. Lo que quiero es ver que aquel que está allí, detrás del instrumento que estamos usando de internet, y se haya quedado en su casa porque él considera que debe guardarse, y como buen hijo de Dios, debe estar a esta hora conectado. Debe estar a esta hora, si es un buen cristiano, recibiendo la palabra, porque él consideró la parte de seguridad, pero sigo alineado con la voz del Señor. Sigo alineado recibiendo la palabra, porque yo creo que ciertamente la palabra que da Dios es la que transforma, es la que cambia. Pero si yo no lo he hecho, y volvemos otra vez a las voces que nos hablan. Bueno, te dice el Espíritu Santo, no vas a escuchar la prédica. ¿Qué le diría la carne? Eso está grabado en YouTube. A ver más tarde. Total, a esa hora la vas a ver. Recuerde que decimos nosotros que la bendición del Señor viene a través de su palabra. Él ahí va a empezar a cambiar y transformar. Y tú te metiste en oración pidiéndole dirección al Señor. Entonces terminamos siendo como Faraón. ¿Cuándo quiere ser bendecido? Mañana o en la tarde, porque ahí es que la voy a escuchar. ¿Qué diría los pensamientos de Satanás? No, ve el resumen nada más, no es nada. Además allí con lo que dice la hermana Vanessa, listo, en ese cosa, ya sabe de qué van a hablar, siempre es la misma palabra. Y no quiero saber qué decisión está tomando la persona que está detrás de ella. Solamente Él lo sabe. A Dios no lo va a poder engañar, a nosotros sí, a Dios no. Él sabe que lo hizo, si es que verdaderamente llegó y se alineó para escuchar la palabra porque ciertamente cree que va a ser cambiado o transformado, o simplemente, bueno, la voy a escuchar porque a lo mejor me preguntan de qué hablaron antier y no voy a saber de qué están hablando. Entonces, es verdad, amados hermanos, nos reímos, pero es cierto, así. Es de esa manera que dice el Señor. ¿Acaso el Espíritu no viene a nosotros y nos dice qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué cree que recibimos esa confrontación? ¿Por qué cree que el Espíritu viene y nos redarguye para saber qué estamos haciendo? Porque ciertamente decimos que somos cristianos y ciertamente el obrar está muy lejos de ser un hijo de Dios. Pero como te vuelvo a decir, el Señor te trajo esta mañana para que fuésemos cambiados y empecemos a hacer la obra que Él nos ha llamado. Y empecemos nosotros verdaderamente a derribar las cosas que está haciendo el asesino interno y sea el Espíritu ahora el nuevo hombre que yo dije que soy, el que ahora domine en mi interior. Vea, ya para terminar, yo me preguntaba, ¿cómo entonces hacemos nosotros? Si ese viejo hombre va a estar allí, no lo voy a poder eliminar, Señor, siempre va a estar con nosotros. Va a estar echando broma todo el tiempo ahí. Y es verdad, siempre va a estar allí. Pero como les dije, así como el Señor nos manifestó su palabra, que nos enseñoreáramos de su espíritu, y como nos ha enseñado, cuídate de ti mismo, y también sea agradecido, y no te desenfoques de lo que yo te mandé a hacer, y no tengas la confianza excesiva para que el enemigo no se aproveche de ti en eso y pueda generar pensamientos contrarios. También te tengo otra palabra, y es la siguiente. La palabra está en Romanos 9:12. Quiero que me la pongas desde el 11, hermano. 9:11. Vea, nosotros recibimos una enseñanza aquí completa sobre eso. Yo no sé quién se acuerda. Y dice aquí, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Eso se está refiriendo a los nacimientos de Jacob y Esaú. ¿Verdad? Y dice aquí, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y entonces se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué querrá decir eso? ¿Quién es el mayor? El mayor, amados hermanos, es el viejo hombre. Él nació primero. Antes de que nosotros llegáramos a Cristo, Él estaba reinando en nosotros. ¿Verdad? Nosotros mismos lo decimos. Somos una nueva criatura, acabamos de nacer. Somos menor que el hombre viejo. Pero el Señor te dice, te estoy dando esta palabra para que entienda que así como te vas a enseñorear del Espíritu, también el viejo hombre tienes la promesa de que Él te servirá. Si tú eres una nueva criatura en Cristo, si tú estás naciendo, ese hombre mayor servirá al menor. ¿Sí? ¿Lo entiende? Entonces, tenemos la promesa de Dios. ¿Qué debo hacer? Echar mano de lo que Él me dice. Ciertamente, Señor, estoy pasando una tribulación en cualquier situación allí. Pero tú me has dicho que ese viejo hombre, ese asesino, servirá ahora al nuevo Hijo de Dios, a la nueva criatura, aquel que decidió seguir a Cristo y que está naciendo porque tú me lo prometiste. Y tú no mientes. Y tú me has dicho que ciertamente ese hombre viciado quedará sometido bajo mis pies, porque el viejo hombre ahora será sometido y ahora sí lo puedo meter a la cárcel y declararlo inoperante, porque el nuevo hombre ahora toma el control del interior del alma y hace las cosas que Dios le enseña y que le manifiesta a hacer en esta vida y mientras nuestra estadía se consigue aquí. Créalo y siéntalo y apodérese también de esta palabra de que el hombre viejo le servirá al nuevo hombre. Si usted está convencido de que es así, empiece a dar esos pasos. Empiece a ver y a pedirle al Señor, bueno, Señor, ya tengo verdaderamente esas promesas tomadas en mi corazón. Ayúdame ahora ciertamente a que eso sea manifestado. ¿Qué te va a decir el Señor? Ciertamente, hijo, echa mano de lo que te estoy diciendo. Ya te dije, ese viejo hombre te servirá. Ese viejo hombre, ahora que era sometido a ti, aprovecha y manifiéstale sobre él. Enseñoréate de todo el Espíritu y manifiéstale qué es lo que debe hacer. Porque esa obra de la carne, vamos a cambiar esa condición. Ya todas esas, más adelante dice Pablo, que todas esas obras de la carne fueron crucificadas conjuntamente con Cristo, porque el hombre también lo entendió y dijo, esas ya quedaron eliminadas. Así que todas esas cosas que antes era, las dejé, las eliminé, las quité, porque Cristo vino a mi vida y ahora lo que hago es lo que el Señor me dice que debo hacer. Así que si esta palabra verdaderamente te ha llenado, si esta palabra ha hecho vida en ti, dale un fuerte aplauso al Espíritu y a nuestro Señor.